Vamos a meternos de lleno en uno de los pasajes más complejos y, la verdad sea dicha, peor entendidos del apóstol Pablo. Es un texto que ha dejado a muchos rascándose la cabeza, pero que esconde una de las claves más liberadoras de todo el Nuevo Testamento. Venga, vamos a desgranarlo juntos. Fijaos cómo empieza Pablo, sin rodeos, lanza una pregunta directa que es casi un desafío a los creyentes de Galacia. Está claro que está preparando el terreno para un argumento de peso. Es como si les dijera, a ver, ¿de verdad queréis meteros ahí? ¿Sois conscientes de lo que implica? Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar resolver. Porque esto no va simplemente de ser obediente a Dios o no. Hay algo mucho más gordo en juego. Pablo está a punto de destapar un choque frontal entre dos sistemas de autoridad que son como el agua y el aceite. Y para que todo el mundo lo entienda, Pablo hace algo genial. Recurre a una alegoría, a una historia con un significado oculto. Nos presenta a dos mujeres del Antiguo Testamento, Agar y Sara, que van a simbolizar dos maneras radicalmente opuestas de vivir la fe y de relacionarse con Dios. Ojo a este contraste, porque es la base de todo. Por un lado tenemos a Agar. Su historia representa la solución humana. El plan B, el típico, como parece que Dios no actúa, ya lo arreglamos nosotros. Es un sistema que se basa en el esfuerzo propio, en la carne, y el resultado final es la esclavitud. Y por otro lado, Sara. Su hijo fue un milagro puro y duro, una intervención divina en toda regla. Ella representa la confianza total en la promesa de Dios, el poder del Espíritu. Y el resultado, la libertad. Y ahora llegamos al punto más desconcertante de la alegoría. Pablo va a hacer una conexión que, de primeras, suena que no tiene ni pies ni cabeza. Aquí es donde se desvela el verdadero meollo de su argumento. Un momento. ¿Cómo? ¿Qué acaba de decir? Pablo está diciendo que Agar, la esclava egipcia, es el monte Sinaí, el lugar sagrado donde Dios dio su ley, y por si fuera poco, lo conecta con la Jerusalén actual, o sea, el centro del sistema religioso de su época. Esto, teológicamente hablando, es una bomba. Esta es la pregunta del millón. Claro, ¿está Pablo echando por tierra a la ley de Dios? ¿Está diciendo que los 10 mandamientos esclavizan? A ver, la respuesta es un no rotundo. Pero para entenderlo necesitamos una pieza clave del puzzle histórico de aquel momento. Y aquí está esa pieza, la Torá oral. Resulta que para los líderes religiosos del siglo I, del Sinaí no solo salió la ley escrita que todos conocemos. Según ellos, de allí también salieron miles y miles de reglas, rituales y tradiciones que se transmitían de palabra. Ellos defendían a capa y espada que toda esa carga de tradiciones extra venía directamente de Dios, en esa misma montaña. Así que claro, cuando alguien en esa época oía Sinaí, no solo pensaba en los 10 mandamientos, sino en todo ese sistema gigantesco de reglas humanas. Y aquí está la genialidad de Pablo. Les sigue el juego, usa su propia lógica en su contra. Les dice, sí, que todo vuestro sistema de reglas humanas viene del Sinaí. Perfecto, me parece bien, tenéis razón. Pues ese Sinaí vuestro, el de la Torá oral, es Agar. Es un invento humano que solo fabrica esclavos de la religión, no hijos libres. ¿Se ve la jugada? No ataca a la ley de Dios, sino el chiringuito humano que habían montado a su alrededor. Pero Pablo no se queda ahí. Lleva la alegoría un paso más allá, para demostrar que esa historia antigua se estaba repitiendo, tal cual, en las iglesias de Galacia. La tensión entre los dos sistemas no era solo una discusión teológica, era algo muy real y muy doloroso. Esto es lo que pone los pelos de punta. Pablo coge esa historia de hace siglos y les dice, esto no es un cuento del pasado. Así como Ismael, el hijo del plan humano, se burlaba y perseguía a Isaac, el hijo de la promesa, Pablo afirma que exactamente lo mismo está pasando ahora en sus propias comunidades. Entonces, aclaremos esto. ¿Quién perseguía a quién? Pues no eran los creyentes en la gracia los que iban imponiendo sus ideas. Eran los del sistema Ismael, los legalistas, los que presionaban, intimidaban y acosaban a los gálatas. Les decían que su fe no valía, que necesitaban añadir obras y rituales humanos para salvarse. Ante este conflicto, la conclusión de la alegoría de Pablo es drástica. No hay medias tintas. Nos lleva al mandato final que aparece en la historia de Abraham, una solución que es, desde luego, radical. La solución que da la Escritura es tajante. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Hay que despedir a Agar. No hay sitio para los dos sistemas en la misma casa. Pero claro, ¿qué significa esto en la práctica? Y aquí es donde viene el gran malentendido. ¿Les está diciendo Pablo a los Gálatas que se olviden de obedecer a Dios? ¿Que tiren su ley moral a la basura? Es una pregunta fundamental y la respuesta tiene que ser cristalina. A ver, que quede meridianamente claro. No.
Para nada. Pablo no está hablando de rechazar los pilares de la ley de Dios, como no robar o no matar. Sería un disparate. Él mismo defendió la santidad de la ley en otros escritos. Lo que sí significa es esto: hay que expulsar la autoridad de la tradición humana que se pone por encima de todo como si fuera un camino a la salvación. Es un llamamiento a rechazar de plano cualquier sistema que te diga: oye, la fe en la obra de Cristo está bien, pero no es suficiente, tienes que añadir tus propios méritos y rituales. Y para rematar, Pablo resume todo su argumento en una imagen final potentísima. La idea de que existen dos Jerusalenes, dos realidades espirituales, y cada creyente tiene que elegir a cuál pertenece. Por un lado, la Jerusalén de aquí, la terrenal, que es Agar, un sistema religioso basado en el esfuerzo humano y la tradición oral, que vive en esclavitud. Y por otro, la Jerusalén de arriba, la celestial, que es Sara, la madre de todos los que creen, que se rige por la palabra de Dios y por el Espíritu, y que es absolutamente libre. Y con esto nos deja a Pablo. Al final, la pregunta que queda resonando a través de los siglos es esta: una vida de fe auténtica, ¿de dónde brota? ¿Nace de la obligación de cumplir las reglas de un sistema humano para ganarse el favor de Dios? ¿O nace de la libertad aplastante de saber que se es hijo de la promesa, aceptado no por el esfuerzo propio, sino por el suyo? Una pregunta que, la verdad, da para pensar un buen rato.